Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar, pero que define más tu futuro que cualquier talento u oportunidad. La mayoría de personas no fracasa, simplemente desperdicia su vida poco a poco. No porque no tenga talento, sino porque se distrae fácilmente. Encuentra su zona de confort y siempre pospone lo importante. Aunque trabajes, aunque estés ocupado, aunque sientas que avanzas, estar ocupado no es progresar. Y moverte sin dirección solo te mantiene en el mismo lugar. Desde jóvenes nos enseñaron que siempre hay tiempo, que más adelante decidirás qué hacer con tu vida, pero el tiempo no se detiene a esperarte. Un día despiertas y entiendes que los años ya pasaron y que muchas decisiones se tomaron solas porque tú no las tomaste. Ese es uno de los golpes más duros para una persona. Descubrir que no fue derrotado, sino distraído. Que no perdió por falta de capacidad, sino por tolerar la comodidad y el miedo a exigirse más. Cuando empiezas a cuestionarte, a sentir que estás hecho para algo mayor, aparece la incomodidad, la duda, el arrepentimiento. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. No estás tarde, estás despierto. Y despertar siempre incomoda, porque te obliga a dejar el piloto automático. La vida no te confronta para castigarte, te confronta para empujarte a crecer, porque ningún hombre encuentra propósito mientras evita la responsabilidad de su propio potencial. Este video no está hecho para motivarte un momento y dejarte igual. Está diseñado para devolverte claridad. Hoy vas a entender por qué el tiempo es tu recurso más valioso, por qué la disciplina es respeto propio y por qué dejar de desperdiciar tu vida empieza con una decisión interna, no con circunstancias externas. Y antes de continuar, escribe en los comentarios esta frase: no voy a desperdiciar mi vida. Escríbela y declárala. Porque cuando lo haces consciente, tu mente deja de tratar el tiempo como algo infinito y empieza a honrarlo como lo que es. Prepárate. Esto no es comodidad, es un llamado a vivir con intención, firmeza y dignidad. Hay una trampa silenciosa que ha robado más vidas que cualquier fracaso visible, y es la idea de que todavía hay tiempo. No aparece como un enemigo, aparece como una voz suave que te dice que no pasa nada si hoy no haces lo que sabes que deberías hacer, que mañana será mejor, que cuando tengas más claridad, más dinero, más seguridad, entonces sí. Y así pasan los días, los meses, los años. No en caos, sino en una calma engañosa. Muchos hombres no están destruyendo su vida, la están posponiendo, y esa postergación constante se disfraza de paciencia cuando en realidad es miedo cómodo. La ilusión del todavía hay tiempo es peligrosa porque no te presiona, te adormece, te permite seguir funcionando sin cuestionarte, seguir cumpliendo lo mínimo, seguir viviendo una vida que no te exige grandeza. Te mantiene ocupado pero no comprometido, productivo pero no enfocado. Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando sin hacer ruido. El problema no es que el tiempo se acabe de golpe, es que se va consumiendo en decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que acumuladas definen tu destino. Muchos hombres creen que desperdiciar la vida es tocar fondo, fracasar estrepitosamente o perderlo todo, pero la mayoría no pierde así. La mayoría pierde lentamente, en trabajos que no los retan, en rutinas que no los inspiran, en distracciones que anestesian la incomodidad de saber que están hechos para algo más. Y lo más peligroso es que desde fuera todo parece estar bien. No hay una crisis evidente, no hay un colapso. Solo una sensación persistente de vacío que se intenta silenciar con entretenimiento, con excusas o con comparaciones. La mente se vuelve experta en justificar esta ilusión. No es el momento. Primero tengo que asegurarme. Más adelante voy a enfocarme. Y cada una de esas frases tiene algo en común. Desplazan la responsabilidad hacia el futuro. Pero el futuro no toma decisiones. El presente sí. Y cada vez que eliges no elegir, estás decidiendo. Cada vez que evitas incomodarte hoy, estás hipotecando tu respeto personal mañana. Porque llega un punto en el que el mayor dolor no es fallar, sino darte cuenta de que nunca lo intentaste con todo. Aceptar que el tiempo no es infinito no es motivo de ansiedad, es una llamada a la claridad. No se trata de correr desesperado, se trata de dejar de vivir como si tu vida fuera un ensayo. No hay ensayo. Esto es, cada día que pasa sin intención no vuelve. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar tu energía, a medir tus decisiones,
a preguntarte con honestidad si lo que estás haciendo hoy te acerca o te aleja del hombre que quieres llegar a ser. La vida no te va a avisar cuando se te está yendo de las manos, no te va a dar una señal dramática, simplemente va a seguir avanzando. Y tú decides si avanzas con ella o si te quedas observando diciéndote que mañana será mejor. La ilusión de todavía hay tiempo solo se rompe cuando asumes que el tiempo ya está corriendo y que cada día sin dirección es un día que no vuelve. Y ese entendimiento, aunque incómodo, es el primer acto real de respeto hacia ti mismo. Hay un costo que casi nadie te explica cuando eliges la comodidad como estilo de vida. No aparece de inmediato y por eso pasa desapercibido. No duele al principio, no deja marcas visibles, pero se acumula. La comodidad no te destruye rápido, te desgasta lento. Te va quitando filo, hambre, dirección. Te acostumbra a hacer solo lo necesario, a evitar lo incómodo, a conformarte con versiones aceptables de una vida que en el fondo sabes que podría ser extraordinaria. Y lo más peligroso es que la comodidad no se siente como un error, se siente como alivio. Muchos hombres confunden paz con evasión. Creen que estar tranquilos es no exigirse, no confrontarse, no incomodarse. Pero la verdadera calma no nace de evitar el esfuerzo, nace de saber que estás haciendo lo que debes hacer aunque no tengas ganas. La comodidad, en cambio, te seduce con recompensas inmediatas, distracciones constantes, entretenimiento sin fin, rutinas que no te retan, te promete descanso pero te roba orgullo, te ofrece placer pero te quita propósito. Y cuando te das cuenta, ya no es que no puedas avanzar, es que has perdido el impulso interno para hacerlo. El precio invisible de la comodidad es la erosión de tu respeto personal. Cada vez que eliges lo fácil sabiendo que no es lo correcto, algo dentro de ti se debilita. No de golpe, sino poco a poco. Empiezas a confiar menos en ti, a dudar de tu palabra, a negociar con tus propios estándares. Y ese diálogo interno se vuelve peligroso, porque un hombre que no se cree a sí mismo empieza a vivir a medias. Ya no persigue lo que quiere, se adapta a lo que le toca. Ya no decide, reacciona. Ya no lidera su vida, la tolera. La comodidad también distorsiona tu percepción del tiempo. Te hace creer que siempre habrá otra oportunidad, otro lunes, otro mes, otro año para empezar en serio. Mientras tanto, los días se llenan de actividades que no construyen nada sólido. Mucho ruido, poco progreso, mucha ocupación, poco avance real. Y aunque por fuera todo parezca estable, por dentro crece una inquietud difícil de explicar. Una sensación de estar fallándote sin saber exactamente cómo arreglarlo. Aquí es donde quiero que seas brutalmente honesto contigo. No con nadie más. Contigo. ¿Qué hábito cómodo sabes que te está alejando de la vida que dices querer? ¿Qué elección repites cada día solo porque es fácil, no porque sea correcta? Escríbelo en los comentarios si tienes el valor. Nombrarlo es el primer paso para dejar de justificarlo. Porque lo que no se reconoce se repite. La comodidad no es el enemigo cuando se gana después del esfuerzo. El problema es cuando se convierte en refugio. Cuando la usas para esconderte del miedo a fallar, del miedo a esforzarte, del miedo a descubrir hasta dónde podrías llegar si te tomaras en serio. La vida no castiga la ambición, castiga la renuncia silenciosa. Y ningún hombre se respeta profundamente a sí mismo viviendo siempre dentro de lo fácil. Salir de la comodidad no significa vivir agotado ni obsesionado. Significa elegir conscientemente lo que te fortalece, no solo lo que te alivia. Significa entender que el dolor del esfuerzo es temporal, pero el dolor del arrepentimiento es acumulativo. Y cuando comprendes eso, la comodidad deja de ser tentadora y empieza a verse por lo que realmente es. Una factura que siempre se cobra más adelante, con intereses. Hay una forma de traición que casi nadie reconoce porque no viene de afuera. No llega en forma de rechazo, de abandono o de crítica. Viene de ti mismo, de cada promesa que te haces en silencio y no cumples. De cada decisión que postergas aún sabiendo que es necesaria. De cada vez que te dices, mañana empiezo y mañana vuelves a fallarte. Esta es la traición más costosa para un hombre, porque no deja testigos, pero destruye la confianza interna. Y cuando un hombre pierde la confianza en sí mismo, empieza a vivir con freno puesto. Al principio parece algo pequeño. No pasa nada si hoy no entrenas. No pasa nada si hoy no avanzas en eso que dijiste que era importante. No pasa nada si hoy vuelves a elegir lo fácil. Pero tu mente sí lo registra.
Cada incumplimiento deja una marca invisible. Y con el tiempo, esas marcas se convierten en una identidad silenciosa, la de alguien que no se toma en serio, no porque no tenga capacidad, sino porque aprendió, sin darse cuenta, que su palabra no tiene peso ni siquiera para él mismo. Un hombre que se traiciona constantemente empieza a negociar con sus estándares. Baja la vara para no sentirse incómodo. Ajusta sus metas para no confrontar su miedo. Se convence de que no es tan grave vivir por debajo de su potencial, pero el costo aparece igual. Aparece como frustración acumulada, como irritabilidad sin causa clara, como una sensación constante de estar en deuda consigo mismo. Porque en el fondo sabes que no estás dando lo mejor, y esa conciencia pesa. La autoridad personal no se construye hablando fuerte ni imponiéndose a otros. Se construye cumpliendo lo que te prometes cuando nadie te ve. Ahí nace el respeto real. Y cuando ese respeto se rompe, el mundo lo nota. No porque lo digas, sino porque lo proyectas. Tus decisiones pierden firmeza. Tus límites se vuelven difusos. Tu dirección se debilita. No porque no sepas qué hacer, sino porque ya no confías del todo en que vayas a hacerlo. Muchos hombres buscan motivación externa para compensar esta ruptura interna. Libros, videos, frases, discursos. Pero la motivación no arregla la traición. Solo la acción consistente la repara. Cumplir una promesa pequeña hoy vale más que planear una grande mañana. Porque cada acción alineada restaura un poco de esa confianza perdida. No de golpe, pero sí de forma real. La reconstrucción empieza cuando dejas de exigirte perfección y empiezas a exigirte coherencia. Aquí está una verdad que incomoda, pero libera. Nadie puede respetarte más de lo que tú te respetas a través de tus actos. No importa cuánto potencial tengas, cuántas ideas brillantes o cuántas oportunidades. Si no cumples contigo, todo lo demás se vuelve frágil. Pero cuando decides dejar de fallarte, incluso en lo pequeño, algo cambia. Tu postura interna se endereza, tu mente se ordena, tu energía se enfoca. Dejar de traicionarte no requiere un evento dramático, requiere una decisión silenciosa y sostenida, hacer hoy lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque nadie te aplauda, aunque sea incómodo. Porque cada vez que cumples, recuperas una parte de ti. Y un hombre que se recupera a sí mismo ya no necesita probar nada a nadie. Empieza a caminar con una firmeza que no se aprende, se construye. Hay una mentira que se repite con tanta fuerza que muchos hombres la aceptan sin cuestionarla, que no avanzan porque no tuvieron las oportunidades correctas. Que si hubieran nacido en otro lugar, en otra familia, en otro contexto, su historia sería distinta. Es una explicación cómoda porque traslada la responsabilidad hacia afuera, pero la verdad es más directa y más incómoda. La mayoría no se estanca por falta de oportunidades, se estanca por falta de dirección. Porque tener opciones sin un rumbo claro solo te dispersa. La vida moderna está llena de posibilidades, pero pocas personas saben elegir. Se prueba un camino, luego otro más, sin profundidad ni compromiso. Se confunde movimiento con progreso. Se empieza mucho y se termina poco. Y así pasan los años acumulando intentos inconclusos que erosionan la confianza. No porque el hombre no sea capaz, sino porque nunca se detuvo a decidir con firmeza quién quiere ser y qué está dispuesto a sacrificar para lograrlo. Sin dirección, incluso el talento se convierte en una carga. La dirección no aparece por inspiración repentina ni por claridad mágica. Se construye con decisiones conscientes, con límites, con renuncias. Cada vez que dices sí a todo, le estás diciendo no a algo importante. Y muchos hombres viven agotados no porque trabajen demasiado, sino porque están comprometidos con demasiadas cosas que no los acercan a su propósito. La falta de dirección fragmenta la energía, diluye el enfoque y genera una sensación constante de estar ocupado pero insatisfecho. Culpar a la falta de oportunidades también protege al ego del miedo más profundo. El miedo a elegir y hacerse responsable de las consecuencias. Porque elegir un camino implica aceptar que otros quedarán fuera. Implica exponerte a fallar en algo concreto, no en una fantasía general, y ese compromiso asusta. Por eso muchos prefieren mantenerse en una zona ambigua, donde siempre pueden decir pude haber sido, en lugar de enfrentar la verdad de lo que están construyendo hoy. Un hombre con dirección no necesita tener todas las respuestas, necesita tener un criterio claro,
Sabe qué sí y qué no. Sabe dónde invierte su tiempo, su atención y su energía. Y aunque avance lento, avanza con coherencia. La dirección le da sentido al esfuerzo, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Sin ella, cualquier obstáculo parece una señal para rendirse. Con ella, los obstáculos se convierten en parte del camino. Aquí está la diferencia clave. Las oportunidades favorecen a quien sabe reconocerlas. Y eso solo ocurre cuando tienes claridad interna. Cuando sabes qué estás construyendo, empiezas a ver posibilidades donde antes veías ruido. Empiezas a tomar decisiones más simples, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tu mente deja de estar dividida. La dirección ordena el caos. No necesitas más opciones. Necesitas un rumbo. No necesitas que la vida te ofrezca algo extraordinario. Necesitas decidir qué tipo de hombre vas a ser, incluso con lo que tienes ahora. Porque cuando eliges con firmeza, el mundo empieza a responder distinto. Y aunque no llegues de inmediato a donde quieres, al menos dejas de perderte. Y eso, para un hombre, ya es una forma profunda de avanzar. Hay un miedo que casi ningún hombre admite en voz alta, porque no tiene que ver con fracasar, sino con algo más profundo. El miedo a descubrir que sí eras capaz. Que el límite nunca fue tu entorno, ni tus recursos, ni las circunstancias, sino tu disposición a exigirte de verdad. Porque mientras crees que no puedes, el ego se protege. Pero cuando te das cuenta de que podrías haber ido más lejos, la responsabilidad pesa. Y ese peso es lo que muchos evitan, enfrentando la vida a medias. Fracasar duele, pero es un dolor claro, tiene forma, tiene causa. En cambio, vivir sabiendo que no diste todo genera una herida silenciosa. Una que se manifiesta como comparación constante, como irritación cuando ves a otros avanzar, como una sensación incómoda de estar atrapado en un lugar que ya te quedó pequeño. No envidias el resultado del otro, envidias la valentía que tuviste miedo de ejercer. Y esa envidia malentendida se convierte en autoengaño, cinismo o resignación. Este miedo se esconde detrás de muchas excusas aceptables. No es el momento. Tengo otras prioridades. Primero necesito sentirme listo, pero la verdad es que nadie se siente listo antes de comprometerse de verdad. La claridad no precede a la acción crea claridad. Y mientras sigas esperando sentirte seguro para dar el paso, seguirás atrapado en una versión de ti que sabe pensar pero no actuar. Pensar sin actuar se vuelve una forma elegante de huir. Cuando un hombre empieza a sospechar que sí podría lograr más, la vida lo incomoda. Aparecen oportunidades que exigen decisión, retos que ponen a prueba su carácter. Y ahí surge la tentación de retroceder, de minimizar el deseo, de decirse que no es tan importante, pero lo importante no desaparece, solo se acumula. Y ese potencial no usado se convierte con el tiempo en frustración, luego en amargura y finalmente en arrepentimiento. Aceptar que eres capaz no significa que todo será fácil o que no fallarás. Significa que ya no puedes esconderte detrás de la narrativa de la impotencia. Significa que tienes que hacerte cargo de tu crecimiento. Y eso asusta, porque te obliga a tomar decisiones reales, a exponerte, a sostener el esfuerzo incluso cuando nadie te valida. Pero también es liberador porque te devuelve el control que cediste por comodidad. El día que un hombre deja de preguntarse, ¿y si fallo?, y empieza a preguntarse, ¿y si sí puedo?, algo cambia en su postura interna. Ya no se mueve desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Ya no busca garantías, busca coherencia. Y aunque el camino se vuelva más exigente, también se vuelve más digno. Porque avanzar con conciencia de tu capacidad, incluso con dudas, es infinitamente más poderoso que quedarte quieto fingiendo que no te importa. El verdadero riesgo no es intentarlo y fallar. El verdadero riesgo es mirar atrás algún día y darte cuenta de que tu mayor miedo nunca fue perder, sino ganar, y no saber quién tendrías que ser para sostenerlo. Y cuando entiendes eso, ya no puedes seguir viviendo pequeño sin sentir el peso de esa decisión. Llega un punto en la vida de todo hombre en el que ya no puede seguir engañándose. No porque algo externo explote, sino porque algo interno se quiebra. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Ya no puedes ignorar esa voz que te recuerda una y otra vez que estás viviendo por debajo de tu capacidad. Ese es el punto de quiebre real. No es un colapso visible, es una decisión silenciosa. El momento en el que dejas de huir de ti mismo.
La responsabilidad radical empieza cuando entiendes que nadie va a venir a rescatarte. Ni una oportunidad perfecta, ni una persona correcta, ni un golpe de suerte. Todo eso puede ayudar, pero nada sustituye tu compromiso diario. Asumir responsabilidad no es culparte por el pasado, es dejar de usarlo como excusa. Es aceptar que, aunque no elegiste todas tus circunstancias, sí eliges qué haces con ellas hoy. Y esa aceptación, aunque incómoda, es profundamente liberadora. Muchos hombres confunden responsabilidad con dureza extrema, como si cargar con todo significara vivir castigándose. Pero la responsabilidad radical no es violencia interna, es honestidad. Es dejar de mentirte sobre lo que toleras, sobre lo que postergas, sobre lo que sabes que deberías cambiar. Es mirarte sin drama y decirte la verdad, porque solo desde la verdad puedes construir algo sólido. Todo lo demás es maquillaje que se cae cuando la presión aumenta. En este punto, la vida deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a sentirse como algo que diriges. Ya no reaccionas tanto, piensas antes de actuar, eliges mejor, no porque seas perfecto, sino porque estás presente. Empiezas a entender que cada pequeña decisión suma o resta, que cada hábito refuerza o debilita al hombre que estás formando. Y cuando ves tu vida como una construcción diaria, dejas de buscar atajos. La responsabilidad radical también implica aceptar la soledad temporal que viene con el cambio. No todos van a entenderte, no todos van a acompañarte. Algunos se quedarán donde están, y eso duele. Pero quedarte para no incomodar a otros duele más. Porque vivir alineado siempre exige pagar un precio, y el precio de no alinearte es siempre mayor, solo que se cobra más tarde. Este es el punto donde muchos retroceden. No porque no puedan, sino porque el compromiso asusta. Comprometerte contigo mismo significa que ya no puedes volver a fingir, significa que cada día cuenta. Pero también es aquí donde recuperas tu poder. Porque un hombre que asume plena responsabilidad deja de ser víctima de sus impulsos, de su pasado y de su entorno. Empieza a actuar con intención. El punto de quiebre no se anuncia. No viene con aplausos ni con garantías. Viene en silencio, cuando decides dejar de huir y empezar a sostenerte. Y esa decisión, aunque nadie la vea, marca la diferencia entre una vida tolerada y una vida elegida. Llega un momento definitivo en la vida de un hombre en el que entiende algo que ya no puede desver. Nadie va a vivir por él. Nadie va a tomar sus decisiones, nadie va a cargar con sus consecuencias, nadie va a rescatarlo del arrepentimiento de una vida mal usada. Y lejos de ser una condena, esta verdad es una liberación. Porque en el instante en que aceptas que esta vida es tu responsabilidad, recuperas el poder que había cedido al miedo, a la comodidad y a la postergación. Vivir con intención no significa vivir sin errores. Significa vivir despierto, significa elegir con conciencia, aunque tiemble la voz por dentro. Significa levantarte sabiendo por qué haces lo que haces, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa. La intención transforma actos simples en actos de carácter. Y el carácter, sostenido en el tiempo, construye destinos. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de no traicionarte más. Muchos hombres llegan a la madurez cargando una pregunta silenciosa. ¿Y si hubiera tomado otra decisión? Esa pregunta pesa más que cualquier fracaso, porque no tiene respuesta. Pero hoy, aquí, mientras escuchas esto, todavía tienes algo invaluable: conciencia. Y la conciencia es el punto de partida de toda transformación real. No puedes cambiar lo que niegas, pero puedes cambiar todo aquello que estás dispuesto a mirar con honestidad. Vivir con carácter es dejar de mendigar aprobación, dejar de explicarte, dejar de encogerte para encajar. Es entender que tu energía es limitada y que no todo merece tu atención. Es elegir hábitos que te fortalezcan, relaciones que te respeten y decisiones que te acerquen al hombre que quieres llegar a ser. A veces eso implica caminar solo, a veces implica ir más lento, pero siempre implica avanzar con dignidad. El tiempo va a pasar de cualquier forma. Dentro de un año estarás en algún lugar. La única diferencia es si te reconocerás en ese hombre o si volverás a preguntarte por qué seguiste postergando. La vida no te exige perfección, te exige presencia. Te exige coraje para hacer hoy lo que sabes que importa, aunque incomode, aunque cueste, aunque no sea popular.
No desperdiciar tu vida no es un evento, es una práctica diaria. Es una serie de decisiones pequeñas, coherentes, sostenidas. Es elegirte incluso cuando nadie más lo hace. Y cuando un hombre decide vivir así, algo profundo se ordena dentro de él. Camina más firme. Habla menos, pero con más peso. Ya no corre detrás de todo porque sabe hacia dónde va. Que este sea el punto en el que dejas de sobrevivir y empiezas a vivir con intención. No porque alguien te lo pidió, sino porque te lo debes. Porque tu tiempo es limitado, tu potencial es real y tu vida merece ser vivida con carácter, conciencia y respeto. Y cuando actúas desde ahí, ya no hay desperdicio, solo construcción.